Bien, arrancamos aquí este cierre de edición, ampliamos la mesa hoy, como les adelantábamos, está Victoria Tolosa Paz visitándonos. Saludo a Carmela, ¿cómo estás, Carmen? Bienvenida, Muy buenas bien, noches. gracias, Carmela buenas Bárbaro. noches. Osvaldo Quiroga, ¿cómo le va? ¿Cómo va al lado de Raúl? Al lado de Raúl, así los queríamos ver. Victoria, bienvenida, gracias por Buenas estar noches, aquí hoy. un placer. Y el señor Raúl Timerman, bienvenido. Muy buenas noches, bienvenida Virginia. Victoria. Victoria. Vamos a comenzar. La B me La confundí. B. Tenemos muchos temas para hablar hoy. Vamos a comenzar, les decía, haciendo un pequeño repaso de los contrapuntos entre Victoria Tolosa Paz y Santilli en el debate que se dio anoche en un canal de televisión. El 10 de diciembre vas a ingresar al Congreso Nacional como diputado nacional por los intereses de la provincia de Buenos Aires, por los votantes de la provincia. ¿Vas a sacar el amparo de la Corte, el que presentaste para quitar los fondos? Voy a defender a la policía de la provincia de Buenos Aires, voy a defender a los bonaerenses, pero lo voy a defender con la Constitución. No la voy a defender incumpliendo la Constitución. Los bonaerenses saben que lo que pasó es que el gobernador Kicillof no pudo resolver y no supo resolver un conflicto de seguridad, un conflicto policial. Y lo que hizo el gobierno nacional es, en vez de trabajar con la provincia de Buenos Aires, le sacó otra jurisdicción. Eso es inconstitucional. Pero voy a defender a la policía de la provincia, algo que ustedes no hacen. Voy a defender a los bonaerenses que viven con miedo, que cuando salen a la mañana a tomarse el colectivo a las 5:30 de la mañana, por si no lo sabés, sufren del que sale del costado de los pasillos y los afana, sufren los motochorros. Eso es lo que hay que hacer. Yo voy a defender a cada uno de los bonaerenses y a la policía de la provincia de Buenos Aires, con más educación, con más equipamiento, con más salario. Pero sin fondos, me queda claro, una vez más, defendiendo los intereses de la ciudad de Buenos Aires y de tu jefe Larreta. Bueno, parecía candidato a gobernador Santilli, estamos... porque todo lo que proponía era una cosa, uno no se imagina un diputado cómo va a ser todo eso. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te sentiste en ese frente a frente? Porque viste que Estamos ahí, muy Sí. pegaditos. Muy Bueno, también el sorteo quiso que yo tuviera a mi derecha Santilli y a mi izquierda Del Caño, ¿no? Y eso también fue el azar. Y en todo caso seguían los candidatos. Pero ya de por sí ese sorteo daba una imagen que era, a la derecha lo tenía Santilli y a la izquierda Del Caño. Y cuando bajamos al momento quizás más tenso, porque lo tenés muy cerca, Santilli claramente no podía escaparse a una inconsistencia profunda. No podés ser candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, levantar la bandera de la seguridad y al mismo tiempo estar presentándote en la Corte con un amparo para quitarle el fondo que se creó para brindarle seguridad a los bonaerenses. Sí. Yo se lo dije. Vos con ese amparo no le estás quitando el dinero a Kicillof o a Fernández, le estás quitando el derecho a la provincia de Buenos Aires de poder brindar mejor seguridad. Y él lo sabe porque no hay políticas de Estado sin presupuesto. Y sin esos 38.000 millones de pesos, yo no tenía tiempo para contestarle todo porque tenía un minuto de réplica, claramente parte de lo que él dice, por si no lo sabés, no sé hace cuánto que camina Santilli la provincia, yo 23 años, sistemáticamente y continuamente, y sé lo que es justamente no tener paradas de colectivos seguras como las que sí se hacen con el Fondo de Seguridad. Por cierto, un fondo que necesitamos fortalecer, no quitarlo. Los 38.000 del fondo que creó el gobernador Kicillof dotaron de 3.900 móviles a 30 municipios del conurbano bonaerense, 4.000 paradas de colectivos seguras con dispositivos de seguridad, el arreglo de 94 comisarías y además la construcción de 12 alcaldías para alojar a 5.000 presos. Yo ayer cometí un error, dije Vidal no hizo ninguna cárcel y es cierto que hizo una sola cárcel, porque también es un drama cómo combatís el delito si no vas construyendo obviamente lugares en donde podamos tener obviamente en condiciones y con todos los derechos a las personas que cometen delitos en la Argentina. Esto no está en la agenda de Santilli. Santilli está de prestado en la provincia, Ahora, que es la verdad. Yo me creo que cuando dije lo del pregunto- jefe fue muy explícito. Él está acá en un proyecto presidencial que es Larreta y le importa me dio la dónde. impresión de que tomaba la postura de buen muchacho.
Siempre, No, siempre. yo es me eso. pregunto, Siempre. Victoria, porque Sí. son temas complejos, digo, la coparticipación, estas discusiones en las que por ahí los que estamos en los medios de comunicación, y por supuesto ustedes, estamos muy metidos, pero por ahí el ciudadano, la ciudadana que no tiene tanto tiempo de ponerse a leer, a detener, si no le llega información, yo me pregunto cómo recibe este debate, si entiende, digo, Mira, porque no hay tiempo para explicarlo. Mira, Y quizás esos latiguillos que todo el tiempo Santilli tira y otros candidatos Claro. tiran, que quizás Sí, son muy técnic- discutibles, pero pueden ser efectivos también, ¿no? A ver, yo, para ponerlo fácil, cuando Sí. yo elijo exponer lo que está pasando con el tema de la seguridad, lo hago porque estoy convencida de que Santilli no se anima a decir, le sacaron a una jurisdicción. Dice, no, el presidente y el gobernador decidieron quitarle a la ciudad de Buenos Aires lo que Macri le había dado por exceso. Macri fue quien le dio por exceso a la ciudad más rica per cápita un excedente de la copa que claramente, si mirás el mapa de las desigualdades sociales, Sí. quien tenés que fortalecer es al gobierno de la provincia. No porque en la ciudad no haya delito, sino porque realmente hubo un dedo que privilegió a Ciudad de Buenos Aires, que fue el de Macri a su amigo Larreta. Lo que hicimos fue una cuota de justicia y de hecho por eso la causa no avanza. O sea, Sí. hay un amparo presentado, la Corte no ha dicho que es inconstitucional como lo ha dicho Santilli. Ahora- Yo te digo por qué siento que sirve el debate y que se sintió, porque hoy a la mañana me levanté muy temprano y me fui con mi hijo a comprar unos azulejos para el baño de su casa. Mamá me acompañó a saber que... y fui a un local de La Plata, Anacleto. Llegué al local y ¿qué había? No estaba la televisión pública, me hubiese encantado. Había una pantalla así grande con TN. Y estaban replicando esto mismo. Ajá. Y había un matrimonio de jubilados comprando unas griferías. ¿Sabes qué me dijeron? Primero me dijeron... sos vos, estás acá, ¿qué estás haciendo? Comprando algo para mi hijo, soy una ciudadana. te pregunto. Y me dijo, muy bien el debate de ayer. Ese Santilli, así me dijo la jubilada, ese Santilli, ¿cómo se presenta por la provincia y defiende los intereses de la ciudad? Pero así, además, como te lo estoy contando. te pregunto, ¿cómo se hace para desarmar consignas, puras consignas vacías? Cosas en las que todo el mundo coincide. Sí. Queremos más seguridad, queremos educación. Mira, te dicen pero así son ellos. consignas. Te dicen la gente No hay más que trabajando, eso. los chicos en las escuelas, Claro. Claro. los delincuentes presos Eso. y la política de honestos. Ninguna de esas cuatro consignas que son las que repiten como un coro Vidal y Santilli fueron capaces de avanzar en los 4 años de gestión de ellos. En los 4 años de gestión de ellos se destruyeron 23.000 pymes y 169.000 puestos de empleo privado. En los años de ellos achicaron en educación y además no construyeron escuelas ni los 3.000 jardines de infante, apenas 150. En los años de ellos además no construyeron cárceles justamente para, si tenían una política de seguridad y querían realmente dar cumplimiento a eso, una sola cárcel Vidal en 4 años. Tenemos un nivel de hacinamiento en las cárceles preocupantes. Hay que construir y tener una política activa. Y lo último es que claramente nos dejaron una mochila de 44.000 millones. Entonces, todo lo que ahora parece fácil, el sentido común, ellos te dicen lo básico lo destruyeron ellos cuando gobernaron. Lo básico lo destruyeron. O sea, ese país que tenía problemas para solucionar en diciembre del 2015, se fue a pique con ellos. No es que nosotros en el 2015 decíamos que no teníamos pobreza, claro que la teníamos políticas de contención, teníamos políticas de acompañamiento a la terminalidad educativa. El progresar es una política que se tiene que sostener los próximos 15 años, porque tenemos niveles de pobreza que no podemos pensar que es lo mismo, que un chico de 14 años termine la escuela en un hogar con serias dificultades en garantizar el plato de comida, las tostadas con manteca en la mañana. En ese hogar no está eso, el pibe dice, salgo a hacer una changa, mi vieja no tiene laburo, mi viejo tampoco, dejo la escuela. Si no hay un Estado que acompañe a esa familia, el chico no se le hace cuesta arriba terminar la secundaria. Esto Vidal lo desconoce, no le importó. Y a Macri tampoco, y a Santilli tampoco. No, porque es el liberalismo puro. Yo vi el debate y para mí los únicos que tuvieron consistencia fueron vos, Victoria y Del Caño. Los únicos que tenían algo para decir. Ahora. La sensación es que los demás no tenían nada para decir. ¿Vos cómo lo viviste desde adentro? A mí me parece que, bueno, sí, tengo mi opinión y no me gusta criticar a quienes hoy son candidatos, pero creo que en todo caso Del Caño expresa una ideología y una forma Claro. de mirar el sistema que es diferente al que miramos nosotros, y Santilli en todo caso es más de lo mismo, es un relato, es una simplificación de frases hechas y después obviamente tiene una manera de construir este sentido común que aterra un poco en pensar que ya nos mintieron una vez y nos vuelven a mentir, ¿no? En la cara de todos nosotros. No se hacen cargo de la destrucción y no te dicen... Santilli dice, siempre el remate es, no cometamos los errores del pasado. ¿Qué Victoria, errores? Una pregunta. ¿Qué errores? Una pregunta, Victoria. Cuando uno hace el análisis de lo que pasó en las PASO, una de las cosas que pasaron, si uno mira lo de
un análisis que se hizo sobre 30.000 mesas, inteligencia analítica, lo que se vio es que hay 900.000 personas que habían votado en las PASO a diputados del 2019 al Frente de Todos que no fueron a votar. ¿Qué se está haciendo con eso en la campaña? Bueno, nosotros venimos trabajando con todos los intendentes, Raúl, y es muy impresionante ver que la situación de septiembre a noviembre va a cambiar, porque cambia el clima, y el clima digo de verdad, el tiempo, el calor, la primavera, el nivel de inocuidad que tiene nuestro pueblo hoy no es lo mismo que pasaba a fin de agosto cuando yo estaba en campaña y todavía era invierno, hacía frío, los niveles de vacunación fueron tremendos como se avanzaron hasta fin de septiembre y seguimos, ahora estamos en la etapa de vacunar a los chicos y chicas y que es muy impresionante ver cómo también eso genera esta suerte de que te das cuenta que ya estamos dejando prácticamente atrás una etapa muy tremenda de la Argentina. Entonces el espíritu es otro y yo creo que hay un montón de gente que te lo dice en la calle, no fui a votar porque mira, me faltaba la segunda dosis, me daba miedo, había 3 horas de cola, ustedes no tenían paso, Victoria, era lo mismo. Ahora me doy cuenta que no era lo mismo. ¿Los intendentes están movilizados? Sí, están todos trabajando con un esquema, por supuesto, de puerta a puerta, de hacer este trabajo que es no solamente persuadir y concientizar sobre lo que está en riesgo en una elección intermedia. Lo que está en riesgo es tener una Cámara que no funcione, que no nos den quórum, que no podamos avanzar sobre leyes de transformaciones muy importantes para el sector productivo, con la ley, por ejemplo, del complejo agroindustrial, como leyes de la industria del turismo para generar incentivos a los nuevos empleos. Yo voy a proponer y propuse ayer, y lo vengo diciendo, una ley de empleo joven, porque la pequeña empresa y la microempresa hasta 5 empleados tiene una carga patronal que no la puede soportar después de sufrir 2 años casi de parálisis de la economía. Digo, la bicicletería de barrio, el peluquero de barrio, la carnicería, te dicen, ayúdame, yo puedo generar empleo, pero ayúdame vos, Estado, ayúdame a poder tener empleo formal y de calidad y en blanco. Y ahí la franja etaria más dañada es la de 18 a 24 años en la Argentina, las mujeres, con niveles de desocupación trepa al 22.6%. Sí. Es el segmento etario donde tenemos que focalizarnos. Hay un tema... mejor estado de ánimo en la gente respecto a la elección que viene. Yo tengo una pregunta. Y eso no quiere decir que podamos revertir el resultado. Lo que sí creo que el Frente de Todos va a crecer y ese crecimiento nos va a mostrar la cantidad de bancas. No soy tan exitista para pensar que podemos dar vuelta a la elección. Lo que digo es, necesitamos crecer. Y ese crecimiento va a hacer que la Cámara tenga una composición que nos permita seguir avanzando con el país. Claro. Nos comprometimos a dar vuelta a este país y la Cámara es fundamental para ese crecimiento del país, ¿no? Entonces, lo que me preocupa no es perder o ganar, sino cuántas bancas vamos a obtener para poder garantizar el quórum y el funcionamiento que necesitamos. Carmela. Una pregunta personal, porque en el debate pareciera que hay mucho más para perder que ganar, en general por el formato del debate televisivo. Cuando terminó, sí, ¿te quedaste así como, ay, esta no la metí, o acá tendría que haber ido más? ¿Cuál fue tu sensación? No, siempre hay cosas que no te salen en un debate porque no podés medir el tiempo. Porque primero que tenés 1 minuto y 1 minuto 30 sí, del tema y 1 minuto de réplica. Y como son 3 temas por 1 minuto y medio, vos siempre elegís, arranco con un tema, en la réplica voy a otro tema y en el minuto y medio libre me queda el tercer tema que no pude meter, porque es imposible meter 3 temas en 1 minuto. Sí. Importantes, como es calidad institucional, educación. ¿Te fuiste enojada? Entonces, no, para nada. Lo que digo es que en el, como decimos, en el ruido de la parte abierta, a veces hay ideas que las tenés reservadas para ese momento y no se terminan de expresar. Yo en un momento dije, ahí nos está mirando Nancy, porque Santilli, increíble, además de presentarse contra el Fondo de la Seguridad, dice a boca abierta que va a presentar un proyecto de ley para ir a buscar a los chicos que perdieron la escolaridad producto de la pandemia. Entonces yo lo miré acá y me dije, mira, ahí está Nancy, que es una docente de la Escuela 2 de Quilmes, que es verdad, que conforman las 28.000 docentes de la provincia que hace 1 año están haciendo esto, Santilli, un poco más de respeto. Pedís una ley de algo que ya ocurre en la provincia con un presupuesto de 2.500 millones mensuales. El sistema que hizo Axel Kicillof para el retorno a la escuela ha sido impresionante. Quizás no lo contamos, pero como Nancy en Quilmes, hay 28.000 docentes trabajando adentro de las escuelas, yendo casa por casa para que nadie se quede sin el retorno a la escuela en este tiempo de presencialidad. Y eso fue sumamente exitoso. Y además de que los buscan, hacen el acompañamiento. O sea, es un programa de acompañamiento a lo que necesitamos, obviamente, con chicos que no han tenido sistemas móviles ni tablet y mucha dificultad en seguir la escuela en la virtualidad.
para ellos hay un dispositivo tremendo y un gran presupuesto. Santilli no puede decir, quiere una ley para ir a buscar los 1.300.000. Mira, Santilli, le dije yo, y esa parte se perdió. La historia no comienza cuando uno llega. Un poco más de respeto, te lo digo yo, hace 23 años de camino, y además por respeto a las 28.000 Nancys que hay en la provincia. Te están mirando y dicen... Bueno, él tiene una Nancy, vos también, Victoria. Bueno, ¿O no? Claro. Le dijiste Nancy. Que el nombre no lo alteres. Empezaste diciendo algo que es cierto, porque lo tenías a Santilli a tu derecha y a Del Caño a tu izquierda. No, y soportaste a Esper, que fue un grosero con vos. No, sí, y fue grosero con todos, porque dijo, hay escuché muchas estupideces, dijo. Falta mucha perspectiva de género, me parece, en la política, ¿no? Por un lado, en el debate salió el tema de la ESI y hay candidatos y candidatas que se oponen, por ejemplo, a algo tan básico como la educación sexual integral. Eso la verdad que es increíble, y es increíble que a esta altura no se esté cumpliendo con la ley, porque tiene ya muchos años y no se está cumpliendo. Pero además, durante la campaña fuiste blanco en varias oportunidades de apreciaciones muy machistas, muy misóginas. Incluso hoy trascendió un tuit, no lo voy a leer, lo vamos a citar porque es reproducir violencia. Pero ya hubo un repudio en la Cámara de Diputados, la diputada Natalia Sánchez, que le quiero agradecer, de Huatre, que hizo un repudio a los dichos del exdiputado, que claramente la Argentina, bueno, pero es un exdiputado de Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio, que hizo, por supuesto, una mención a mi participación allí en el debate. Yo creo que la carga de lo que genera una mujer discutiendo política todavía no se soporta. O sea, Esper dice, Tolosa Paz dice estupideces. Después agregó, todos dicen estupideces, pero en realidad lo que molesta es la voz femenina en la discusión política, voz femenina mucho más. Y más en determinados espacios, me parece, ¿no? Porque no todas las voces femeninas son cuestionadas en la misma forma. En la política, fundamentalmente, y en el campo, digamos, del peronismo, irrita de una manera feroz. Porque claramente nadie va a decir que Vidal dice estupideces a cámara, como si, por lo menos lo dijo Esper, y yo le dije, no diga eso, más respeto, y me dijo, no te apañes en la cuestión de género. No, es mucho más grave, no es cuestión de género, es cuestión de respeto a la persona. Usted no puede decir al aire, yo no tengo puntos en común con Santilli, pero no voy a decir que dice estupideces, no se me ocurre descalificar al otro porque piensa distinto a mí. De ninguna manera, creo que eso también es un mensaje. Mucha gente me dijo, ay, qué mal educado Esper, qué mal que se comportó, qué falta de seriedad. Incluso con los propios periodistas que llevaron adelante el debate, estuvo mal, a mí no me gustó, a mí no me parece que el espectáculo televisivo del carancheo y el ruido pueda generar algún tipo de confianza a quienes hacemos política. También uno podría preguntarse por qué en TN. ¿Por qué en TN y no o en la televisión pública o en la universidad? A mí me encantaría, es más, yo lo sigo proponiendo. De acá al 14 tenemos tiempo, canal público, me parecería que se tenía que organizar un debate, me encantaría venir y participar. Si lo organizan, creo que van a tener de todos, menos en todo caso de Santilli. Lo mismo que, no sé, que C5N o que tantos canales o que alguna universidad. Yo a todos los que me han invitado a participar en el marco de la universidad, he dicho que sí. El que dice que no habitualmente es Santilli. Que quiere algodones, ¿no? Para poder soportar en todo caso un debate. Y así todo la pasó mal. Te hemos visto y lo hemos comentado acá en espacios no muy amigables para con vos, en donde otros candidatos van y no tienen preguntas difíciles, y te hemos visto, bueno, que te preguntan y te repreguntan. Pero vamos a ir con otro tema, que es un tema que está muy candente. Enseguida le vamos a preguntar a Tolosa Paz qué piensa del tema del congelamiento de precios en los alimentos. Compartimos el informe y charlamos de esto. Ayer estábamos con preocupación porque ver discutir y tanto oponerse a lo que es las empresas monopólicas, la verdad que nos preocupaba. Y hoy, digamos que con esta resolución que sacó ayer el secretario de Comercio, la verdad que tenemos un tanto de incertidumbre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vamos al mayorista a reponer la mercadería. Nosotros no tenemos relación directa con todas estas empresas. Todas las empresas le venden al mayorista y nos mayorizan a nosotros. El argumento detrás de esto nunca funcionó es que toda la explicación de por qué los precios suben tiene que ver con que el Estado tiene déficit y el Banco Central emite, hablando muy en términos simplificados. Entonces, nada que no sea el ajuste fiscal y la reducción de la emisión por parte del Banco Central, para estos sectores sirve como política para ordenar los precios. ¿Sabes el tanto que escucho esto de que va a haber desabastecimiento? Que la verdad, yo le diría que no va a haber desabastecimiento bajo ningún punto de vista. Es más las ganas que hay en la gente que hace política que en la realidad.
Yo creo que en la Argentina se ha demostrado una y mil veces a lo largo de nuestra historia que estos controles de precios por parte del Estado, así de forma compulsiva, obligatoria, no han funcionado nunca en la historia. Pero esta cosa obligatoria de control de precios ya sabemos en qué termina. Desaparece el producto de las góndolas, desabastecimiento, se cambia la etiqueta para aparecer como otro producto. Hay un juego político y que creo que sí, que el PRO, Cambiemos, Juntos o como se llame, no quieran cuidar los ingresos de los sectores medios y populares, nos sorprende. Si hay una expansión de los ingresos, va a haber una expansión del consumo, una expansión de las cantidades, una expansión de la producción y una expansión del empleo. ¿Contra qué está la reta? ¿Contra qué? Contra que la gente coma más, contra que pueda comprar los productos. Bueno, es complejo en un momento como este en donde hay preocupación por lo que pasa con la economía, con los precios básicamente, con el acceso a los alimentos, que algunos sectores comiencen a agitar el fantasma del desabastecimiento, por supuesto que no es lo más indicado. Pero además hay que decir que están todas las herramientas dadas y hay una preocupación del gobierno por justamente agilizar o acercar la posibilidad de que todos accedamos a la canasta básica. Estas grandes empresas no son todas las que se oponen, pero estas grandes empresas que se oponen tuvieron grandes, valga la redundancia, ganancias durante la pandemia. Cuando uno mira los balances de los últimos años, venían en algunos casos con números negativos y en el año 2020 revirtieron esos números negativos, en muchos casos porque recibieron fondos, transferencia de fondos que venían desde los sectores populares, que recibían asistencia del Estado para pasar la pandemia. En otros casos recibieron asistencia para pagar el salario de sus trabajadores y en este caso se niegan a acompañar este congelamiento de precios. ¿Cómo ves, Tolosa, Victoria, este debate y esta resistencia de algunos sectores? Que es necesario, que es sumamente necesario que el gobierno se ponga en este rol de regular e intentar, bajo todo punto de vista, cuidar el bolsillo de los argentinos y argentinas. Esta Argentina con este nivel de pobreza e indigencia, en donde lamentablemente vemos que además la batería de ayuda que damos económica, la tarjeta alimentar, son 25.000 millones mensuales que depositamos. Eso iba derecho a los grandes supermercados. Va derecho a quienes hoy se oponen prácticamente con mucha dureza a ser en la salida de la pandemia un actor clave y sentado en la mesa de discusión. No es como lo cuentan ellos. Hubo una mesa donde se les dijo, señores, tráiganme los productos, necesitamos cuidar. O sea, realmente, como decís vos, mirando además que muchas de las empresas más duras han tenido rentabilidades mega importantes durante el 2020 con el Estado pagando los salarios y con el Estado transfiriéndole al sector que luego va y consume. Sí. O sea, esos 25.000 millones de tarjeta alimentar, está claro a dónde iba, ¿no? Digitalizado. Entonces creo que ahí es donde uno dice, está claro que estamos en plena elección y en el marco de esa plena elección toman posición política. Y creo que obviamente el intento en todo caso de poner al gobierno como el malo de la película defendiendo a los sectores populares y la reta, que está claro en esta posición, a quién defiende. Nosotros tenemos mucha conciencia. Hay un 40% de pobres en la Argentina que si el Estado no se pone al frente de regular el acceso a la canasta básica, no tienen ni lo mínimo. Por más que hagamos el esfuerzo de inyectar, se lo lleva a otro sector. Es una canaleta. Sí, sí. Aguachi, tarjeta alimentaria en 4 millones de niños, va todo prácticamente a ese sector que no entiende que esa madre necesita tener leche, pan, arroz, fideos, carne, fruta, verdura, lo básico para poder alimentar a sus hijos y a ella. Y es muy duro cuando vos te das cuenta que bajo mesas de diálogo y de consenso, lo único que recibimos es aumento de precios desmedidos sin justificación alguna, con las variables macroeconómicas que pueden operar sobre esos precios. Lo que pasó en los últimos 15 días es mucho más una cuestión política electoral que una realidad de un desequilibrio nuestro macroeconómico. Te pregunto, lo de la reta parece un deseo. El deseo de que... Olvídate, él está soñando con una foto de desabastecimiento y va a tener sus aliados también para lograrlo. No seamos inocentes. La reta está construyendo el camino a la presidencia del 23 y estamos a 30 días de una elección donde él está jugando claramente con sus socios de los monopolios mediáticos, sus socios del poder fáctico de una industria que lo tiene como aliado y que no van a detenerse. El gobierno lo sabe, claro que sí, pero va a defender un interés que es el interés del conjunto de los trabajadores que tienen un salario muy deprimido aún, con el esfuerzo que estamos haciendo para nivelarlo, sigue siendo el salario bajísimo, no es el salario real que teníamos en diciembre del 2015, ni medido en dólares ni medido en la capacidad de compra que tiene el salario. Las jubilaciones no son las jubilaciones que queremos, son las jubilaciones que podemos ir construyendo de la crisis que nos dejó Macri, Vidal y Larreta, que hoy están mudos, como si esto fuese solamente la crisis de la pandemia del
y del gobierno de Fernández, cuando es una doble crisis. Es la crisis que nos dejó Macri y de cartón lleno de la pandemia. Y a nosotros nos duele tener el salario. Mira, hoy te lo dije, lo que me decía la jubilada, y me dijo, Victoria, yo los voté y los voy a votar, pero entiendan que la jubilación que tenemos sigue siendo muy tremenda. Soy jubilada de la mínima. Yo le agarré las manos y le dije, ¿tenés confianza? ¿Quién va a ser el único gobierno que va a poder llevar la jubilación al lugar donde queremos que la tengas? Ustedes. Bueno, ahí está puesta la confianza de gente que sabe que no la está pasando bien, pero tienen una conciencia. ¿Faltó quizás escucha o una reacción más rápida con el tema de los alimentos durante la pandemia? Yo creo que hicimos lo que estaba al alcance. Obviamente Paula Español fue una secretaria de Comercio muy importante en términos de poder establecer precios cuidados que Macri había tirado por la canaleta. Buscamos obviamente el super cerca como una política del estampillado, como digo yo, del precio sobre la etiqueta, pero convengamos que son sectores monopólicos muy concentrados, que tienen posición política e ideológica tomada y que hacen todo lo imposible para que realmente el fracaso del gobierno de Fernández esté acá, ¿no? Esté en 30 días. Sin embargo, creo que la voluntad de Feletti va a construir un camino de certezas. O sea, la decisión de cuidar el bolsillo es del presidente de la Nación y es del secretario, en este caso del ministro Culfas, y lo vamos a hacer. Y yo creo que no va a haber desabastecimiento tampoco. Bien, hubo un quiebre claramente en la política con el ingreso de Feletti. Vamos a compartir un informe más. Mencionábamos a Mauricio Macri recién en la mesa. Bueno, vamos a hablar de Mauricio Macri, que tendrá que presentarse en la justicia. Dicen que esta vez sí, dicen desde su entorno que se va a presentar el 28 de octubre, es la nueva citación, en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje a la familia de la tripulación del ARA San Juan. Nosotros formamos parte de una fuerza política donde a la actual vicepresidenta un día la convocaron a 8 indagatorias juntas el mismo día y se presentó a todas. Nunca dejó de estar a disposición de la justicia, nunca dejó de presentarse a ninguna de las indagatorias. Nos parece que la actitud del expresidente Mauricio Macri es absolutamente antirrepublicana y que es completamente contradictoria con el discurso, pero no nos asombra que sea contradictorio con el discurso que llevan adelante. No me parece bien, me parece que se debería presentar como cualquiera de nosotros. Me parece que yo no soy abogado, pero me parece que una de las cosas que necesitamos es ejemplaridad. Y me parece que si a cualquiera de nosotros nos convocan, tenemos que ir. Yo soy de los que creo que hay momentos donde vos tenés que defender, como se le defiende, el decente, lo honesto, el injustamente acusado, a los patadones. Yo voy al juzgado, le digo, doctor, acá está, usted me va a indagar, bueno, cuénteme cuál es la prueba que tiene. Y después nosotros necesitamos otro tipo de conducta en estos momentos. Yo soy de los tipos que digo, loco, si no el kirchnerismo no va a ganar la batalla cultural. Hay que defenderse con la verdad, siempre con la verdad. Bueno, probablemente Luis Juez no sepa que hay informes dirigidos a nombre de Mauricio Macri, que son prueba fundamental en esta causa. Parece que fue Mauricio Macri, ¿no? Parece que la gente, sus socios... ¿Cómo ves, Victoria, bueno, fue la pregunta que le hice ayer Mauricio también Macri en el debate, ¿no? Me parece que mientras Santilli decía la igualdad ante la ley, el fin de los privilegios, era muy contradictorio con lo que estaba pasando en ese momento. Así que la pregunta fue al hueso. Pepín Rodríguez Simón, Stornelli, en 8 oportunidades eludiendo también sentarse en parte de la causa de lo que fue mesa judicial y la causa de las escuchas. Y esto que es tan doloroso, ¿no? Llegar a meterse con los familiares de la víctima del ARA San Juan, cruza todo tipo. Y si realmente no tenía nada que ocultar, se tenía que haber sentado como un ciudadano. Lo que pasa es que Macri nunca se consideró un ciudadano de a pie. ¿No lo es? O sea, para él realmente, en su forma de entender el poder, él avanzó. Miembros de la Corte por decreto, jueces jugando al tenis antes de firmar las sentencias, montó la mesa judicial, persiguió la oposición política, se quiso eximir del pago de los 70.000 millones del correo. Él construyó su poder al calor justamente de avanzar sobre las... Por eso lo increíble es que ellos sean los que levantan la bandera de la República cuando no solamente han gobernado, sino que antes de gobernar construyeron su propio poder. No quiero decir una palabra porque voy a tener que probarlo en la justicia, pero digo, me parece que ya quedó demostrado y ayer fue quizás lo más visible. El propio candidato diciendo igualdad ante la ley, pero su jefe político diciendo, para mí no hay ley. Para mí hay, en todo caso, otras circunstancias. No soy un ciudadano común. Hay un tema que está absolutamente ausente y es otra denuncia muy grave, que es el envío de municiones a Bolivia durante el golpe de Estado. No hablamos, ¿por qué no avanzan las causas? Hay un montón de causas muy graves, Bueno. Están sepultadas primero en el silencio porque, por supuesto, tienen la amnistía de los grandes medios de comunicación que fueron socios
socios durante su gobierno, siguen siendo socios en uno de los medios de Tiene una comunicación. Mauricio cobertura. Macri tiene un interés directo, digamos, pero la justicia tampoco avanza, más allá del silencio en los medios. Bueno, esperemos que la justicia empiece a tomar... Bueno, esta fue un gran avance, digo, el haber llamado a la indagatoria en el medio de... Ellos lo ponen como una victimización en el medio de un proceso electoral. La justicia tiene que avanzar cuando tiene las pruebas para poder justamente llamar a indagatoria a alguien, como tal cual lo decías vos, Felicitas, pero creo que Macri evidentemente se comporta como un patrón de estancia. O sea, cada vez queda más demostrado que él se cree realmente por arriba de todo tipo, de cualquiera de los tres poderes del Estado. Cuando fue presidente, quiso obviamente pisotear la justicia y desde el momento uno hicieron con Pepín Rodríguez Simón lo que vimos. Ellos tienen a Pepín prófugo de la justicia, a Stornelli con 8 llamados a indagatoria que no participó, y al propio Macri, pero todos en la misma causa, ¿no? Mesa judicial, persecución, escuchas, y todos tratando de no sentarse a la justicia. Y después dándonos cátedra en la televisión, el fin de los privilegios, ustedes los que destruyeron la justicia. ¿De qué justicia independiente nos hablan? Realmente, yo creo que para construir esa justicia independiente hay que empezar primero por tener un procurador sentado como Dios manda, ¿no? Con una legislación que pueda hacer... Bueno, no lo sé, pero aspiro a que lo suceda, porque no hay forma de quienes llevan el proceso de investigación en la Argentina está sentado en ese lugar en el propio incumplimiento de su designación, que fue tras la persecución de Gil Carbó. Salió Gil Carbó eyectada en el gobierno de Macri y sentaron a Casal. Bueno, nosotros no nos podemos acostumbrar sigue a... Casal, sigue Casal. Sigue Casal, bueno, pero yo digo... Pero vamos a tener que avanzar sobre esos temas. Disculpen, gracias Victoria por estar aquí hoy, gracias Carmela, gracias Raúl. Nos vamos. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Mañana 19 horas, Televisión Pública Noticias, 20:30, cierre de edición.